Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, estamos en Oaxaca, en La Mira, y mira qué tal cómo nos mantenemos acá en nuestro espacio de todos los lunes, en la cual estamos con ustedes en nuestro espacio digital y obviamente también a través de Radio Superación. Me da el gusto siempre enorme y la alegría, como todas las semanas, de saludar a mi querido maestro y hermano Raúl Castellanos. Bienvenido, mi buen Raúl, ¿no? Y a mi maestro y amigo y hermano Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo. A la orden, como siempre. Y pues ya estamos en el octavo programa, ya es el octavo programa, ¿no? Así es. O sea, con este estamos cumpliendo 2 meses. Exactamente. 2 meses. 2 meses. Ya. Caray, en que iniciamos este proyecto en un inicio y bueno, ahora una plena realidad en que ya estamos 2 meses trabajando para todos ustedes, llevándole la historia detrás de la historia y un poquito más de algunas cosas muy, muy interesantes. Así es de que, hermano Raúl, aparte de que el programa anterior, pues festejamos un cumpleaños tuyo y luego tuviste que salir fuera, te damos la bienvenida con mucha alegría. Y pues aquí estamos, mi buen hermano Alfredo, ¿no? Es, claro, en este detrás de la noticia y en estas sucesiones de los que han gobernado nuestra entidad, algunos con todos, casi toda su familia, y otros, pues con media familia, ¿no? Y otros, pues bueno, ahí iremos comentando, ¿cómo ves? Muy bien, pues sí, así es, ya estamos en el segundo, vamos a entrar al tercer mes. Así es. Ahora sí, se va rápido, ¿no? Sí, ¿no? Parece un embarazo. El primer trimestre. De aquí que lleguemos ahora sí, ya vamos en las octavas semanas, no, todavía hasta las 16 a veces pueden interrumpir. Bueno, sí, pero no hay problemas, pero esperemos que nosotros llegamos a la culminación. A los 9 meses. Al alumbramiento normal. Y que no haya necesidad de cesárea. Ay, sí, debe ser durísimo, ¿no? Ya iba yo a decir, ahí sí, pero quién sabe, ¿no? Pero sí debe ser dura la cesárea. Complicada, por supuesto, ¿no? Por el riesgo que entraña para la madre y para el bebé. Sí, claro, por supuesto. Pues para todas las personas que vayan a hacerlo, nuestro respeto y nuestra admiración. Nuestra admiración. Así es. Y bueno, nos toca ahora, ¿qué? La sucesión de quién. De Murat, ¿no? Vamos Sí, la vez pasada fue cómo llegó José Murat al poder. Exacto. Ahora tenemos que ver cómo llega Ulises Ruiz. Sí, después de José Murat, ¿no? Después de José Murat, sí, la sucesión que viene de José Murat. Exactamente. ¿No? ¿Quiénes fueron los principales en esa época que se mencionaban para suceder a Murat? Yo me acuerdo que en una entrevista él mencionó casi a todo su gabinete. Así, a las aspirinas. Sí, en aquella época no eran aspirinas, ¿o sí? No. Bueno, digo, como les llamó Ulises después. ¿no? Bueno, sí. Pero en ese entonces eran ¿qué? Yo me acuerdo que mencionó a José Ángel Díaz Ortega, mencionó a Celestino Alonso, en aquella época. Obviamente Juan Díaz Pimentel, Raúl Bolaños Cacho, Ulises Ruiz. Por supuesto. Hizo toda una... Bueno, que luego terminó en aquella conversación que tuvimos para un Sin Censura, pues argumentando que lo que el partido dijera, ¿no? Muy institucional. Que él se iba... Pues cuando él también lo promovieron para la gubernatura, sí lo dijo, ¿no? Sí. Lo que el partido dijera. Lo que el partido dijera. Incluso después de que él dijera que posiblemente se iba, ¿no? Sí, incluso por ejemplo, lo que el partido dijera, incluso el PRD, ¿no? Así es, por supuesto. No precisó cuál de los dos. Pero básicamente ese era el grupo, ¿no? Pero creo que la final estuvo entre Juan Díaz y Ulises. A eso voy precisamente. El candidato natural, porque lo había ido construyendo Pepe Murat, era Juan Díaz. Fue el líder del Congreso, ¿no? Poderoso líder del Congreso, ¿no? Sí. No dejaba pasar ni el aire. Ahora sí no le quitaban ni una coma a las iniciativas. No. Y además, pues traía una amistad muy estrecha, de mucha confianza con el entonces gobernador Pepe Murat. Sin embargo, hubo ciertos detalles
interesantes que obligaron, entre comillas, a Pepe a modificar su decisión. su decisión personal, ¿no? Así es, o su deseo, ¿no? Pero hay un detalle que no se nos debe olvidar y que yo quiero mencionar porque también quiero rendir homenaje. Ahora sí, como ustedes dicen, y lo han hecho en otras ocasiones, ponerme de pie. Claro. Que es, en esa etapa, también quien iba directo a ser candidato. Aquiles López Sosa. Por supuesto, amigo, hermano. Mi hermano, mi amigo, donde esté, man. Claro, que en paz descanse. ¿No? E indiscutiblemente, y yo me tomo el atrevimiento de que esté donde esté, él sigue siendo mi compadre, porque precisamente él, no en su momento, pero sí unas horas después recibió en sus brazos a mi quinto hijo. Un tipazo. No hay quinto malo. Sí. Y era un hombre, yo lo conocí aquí. Lo trataste mucho, ¿no? Lo traté mucho porque cuando yo estuve de subsecretario en el CEN del PRI, claro, en esa etapa de los 80s, 86, 83, de 83 a 88, 89, él era el secretario particular de Fernando Ortiz Arana. Así es. Líder nacional del PRI. No, todavía no era. Ortiz Arana era secretario de Acción Electoral, me parece. Ok. Él llegó como secretario de Acción Electoral. Pero era un hombre muy poderoso, ya Fernando. Por supuesto. Y un día otro amigo, Alejandro López, también oaxaqueño, que también estaba allá en el PRI, me dice, oye, te quiero presentar un paisano que es muy abogado, man. Y órale, y nos fuimos a desayunar los tres, me acuerdo, a un restaurante, un hotel que está allá en Reforma, casi esquina con Insurgentes, creo que se llama Imperial. Sí. Y desde entonces ahí hicimos una gran amistad, Aquiles y yo. Me tocó vivir junto a él muchos detalles. Me acuerdo que un día que desayunábamos con frecuencia o nos veíamos con frecuencia. Claro. Y un día me dijo, en la elección creo que fue del 88, sí, la del 88, que yo también había querido ser diputado y que me bajaron. Claro. Las circunstancias. Sí, por supuesto. Que obran a favor o en contra. Me acuerdo que sí, que también Arturo Núñez también estaba, él sí iba como candidato en la circunscripción del Distrito Federal, porque no pudo entrar en la que le correspondía, la de Tabasco, porque González Pedrero, que era el gobernador, no la dejó. Esas cosas. Sí, qué raro que suceden, ¿no? Que suceden, ¿no? Normales dentro de la normalidad. Y me acuerdo que un día desayunando me dice Aquiles, oye, fíjate, dice que Fernando me dice que yo vaya de candidato suplente a diputado. Entonces, ¿qué prefiero? Si ir por suplente en uno de mayoría por Oaxaca, en mi distrito, o voy de suplente de algún pluri oaxaqueño. De ahí estuvimos haciendo conjeturas, ¿no? Todavía no se venía la debacle de la elección del 6 de julio de 88. La presidencial. Estoy hablando de los prolegómenos. Total que tomó la decisión, no quiero decir que yo haya influido ni mucho menos, pero lo platicamos, de ser suplente. El argumento que yo le di, mira, si te vas de suplente de uno de mayoría, vas a tener que irte a hacer campaña. Así es. Sí. Y te vas a desvincular aquí del centro del poder. Del centro, todo lo que viene. Claro. Y pues tú eres el hombre de confianza de Fernando. Entonces mejor, pues, si te están ofreciendo una u otra, pues es lo de un pluri. Claro. Y lo fue de Abraham Martínez a la vez. Así es. Que al renunciar le permitió. Está el tema, cabrón, ¿no? Y bueno, lo volvimos a platicar y ya cuando llega el suplente de Abraham, claro. Y le dije, bueno, mira, pues está bien. Claro. Abraham tiene mucha historia y todavía camino por recorrer. Estamos hablando de hace más de 30 años. Sí, sí, por supuesto, claro. De hecho, podríamos decir que éramos unos chamacos, ¿no? Chamacos más duros, sí más que durones, lo eran, pero no sé que lo eran, ¿no? Porque además estaba años. Empatado generacionalmente, sí, ¿no? Sí, más o menos la misma edad. Claro. Y
Sí, se pues a todo dar. Viene la debacle del 88 del ingeniero Cárdenas, que pues prácticamente gana la elección, ¿no? Porque, pues, hay muchas dudas. Mucha controversia todavía. Y entonces empieza el colegio electoral y de alguna manera maestro que había quedado en propietario, Abraham, entra en controversia porque no sé exactamente qué pasó. Creo que él quería moverse con mucha libertad, como se movía en mucha independencia, con mucha independencia. Sobre todo para subir a tribuna. Ándale, eso era, ¿no? Ese fue y no lo dejaban. Pues claro. Pues había, y además estaban los jaloneos increíbles. Bueno, el caso es, y además el PRI tenía una mayoría, creo que de 5 o 6 diputados, que es con los que ahí iba a poder sacar cosas, aunque necesitaba mayoría calificada para la calificación de la elección presidencial en el colegio electoral. Así es. Bueno, para no hacer la larga, Abraham, como a los 6 días de haber tomado posición, se bajó. Hizo su berrinche. Pidió licencia, ¿no? Sí. Y subió a Aquiles. Y fue diputado federal. Así es. ¿Qué cosas tiene? Qué ironías de la vida, ¿no? Y las circunstancias. Y luego él, de alguna manera, también fue muy cercano a José Murat. Sí, por supuesto. Sí, claro. Por la amistad con Fernando Ortiz Arana, ¿no? Y por la cercanía, porque Aquiles era de Ixtepec. El paisanaje, por supuesto. Y Pepe es de Ixtepec. Así es, sí, ¿no? Sí, claro. Se asume de Ixtepec. Y además entiendo que ya en ese tema de la sucesión de Diodoro, Aquiles se sumó muy cercano a Murat. Sí, claro, por supuesto. Se la jugó con Murat. Siempre. Y después, cuando vino aquí a Oaxaca Murat, él fue el primer líder del Congreso. Así es, por supuesto. Sí, claro. ¿No? Extraordinario líder, ¿eh? Muy buen líder. Demócrata. Tenía una gran relación con consenso. Con la oposición, el PRD, la COSE y el PAN, todos. Gran interlocutor con todos los grupos. Y ya, bueno, ¿qué sucede? Termina y entiendo que le ofrecen la CNC, él no la acepta. Finalmente hay ya la controversia y termina como coordinador de asesores. Así es. Llega como coordinador de asesores. Pero ya en el 2003, cuando ya estaba el tema de la sucesión, claro. Si me equivoco, ustedes me corrigen, él ya abiertamente declara que quiere ser candidato. Pero ya para entonces estaba el tema de Juan. Así es. En una parte, en un espectro, y estaba la cercanía de Ulises Ruiz con Roberto Madrazo. Por supuesto que fue el factor determinante. Que era presidente del PRI. Así es. Y precandidato presidencial. Después. Enfilado, ¿no? Enfilado. Ahí hay varios detalles también que vale la pena recuperar de la memoria histórica. El más importante de por qué la decisión de Pepe Murat finalmente fue a favor de Ulises Ruiz. Los amigos cercanos de Pepe sabemos que siempre tuvo el deseo de ser secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Uh-huh. Sin descartar gobernación por ser un permanente operador político. El presidente, ¿no? Bueno, pues sí, pero como antesala. Porque, ahora incluso por interpósita persona. Exactamente, porque le apasionan las relaciones exteriores, le apasiona viajar, en fin. Y en ese sentido, pues, según trascendió en su momento, hubo un pacto entre Pepe y Roberto Madrazo para impulsar a Ulises Ruiz. De tal manera que ese pacto se vio fortalecido durante la campaña de Roberto Madrazo en una comida en el restaurante Santa Marta, en Etla, donde abiertamente dijo a todos los priistas presentes que entregaría las llaves de Los Pinos a Ulises, ¿no? Es decir, había tanta amistad, tanta confianza para que
fuera un poderoso gobernador, ¿no? Ese factor es interesante, como también es el hecho de que en su singular personalidad y carácter, Pepe puso a prueba a sus amigos cercanos en el gabinete y aspirantes a la gubernatura con una prueba de lealtad. Traía un diferendo muy fuerte con un empresario muy importante en materia de medios de comunicación y les pidió que quien se aventaba el tiro de formalizar una denuncia por difamación y calumnias contra el gobierno del estado y consecuentemente contra él. Todos se hicieron a un lado, menos Juan. Sí. ¿No? Juan recogió el guante y formalizó la denuncia y bueno, pues eso provocó que a este empresario se le llevara a la cárcel. ¿No? Sí, fue una situación muy... Un empresario oaxaqueño. De medio de comunicación y bastante importante. ¿Loyo? No, Humberto López Lena. Ah, claro. El zar de la radio. Que incluso lo detuvieron saliendo ni saliendo en el patio de la radiodifusora. Sí, cierto, sí. Entonces, esa fue una prueba de lealtad, ¿no? Sí. Por eso, con entendida razón, Juan, pues después se molestó al no ser beneficiario de la nominación a la gubernatura. Antes, ayer les comento que tuve la oportunidad de saludar a Ulises Ruiz, el exgobernador, y me dijo, oye, bien sus programas, ya sabe, qué bueno, gracias. Se ve que está enterado de las grillas oaxaqueñas. Entonces, le conté que íbamos a estar hoy en el programa. Abordando su sucesión. Y digo, ¿cómo ves si te podemos llamar? Y me dijo, órale. Entonces quedé de llamarle a las 6:30. Excelente. ¿Pero qué te parece si en lo que se realiza la llamada hacemos un corte? Exacto. Hacemos un corte en lo que se enlaza la llamada y regresamos, ¿no? Volvemos. Volvemos. Por favor. Es que salvo que regresemos por más, pero bueno, pues no. Mejor. Pero que caiga, man. Es que como decía yo el programa pasado, ¿no? Porque no es que mi hermano Alfredo me decía, no, volvemos. Le digo, es que no sé por qué se me quedó ese de regresamos, no sé si es mi conciencia. Pero regresamos por más, siempre por más. Claro. Bueno, ¿verdad? Vamos a un corte, volvemos con, de verdad, una plática bastante especial. En un momentito más. AIR es mundial. Y estamos en Oaxaca, en La Mira, y mira que tenemos a alguien extraordinariamente importante, no solo en la política, sino en muchos temas más, y precisamente ha realizado este enlace mi hermano y maestro Raúl Castellanos vía telefónica, en la cual, pues indiscutiblemente que va a ser verdaderamente, aparte de interesante, yo utilizo mucho esta palabra, un agasajo para conocer muchas cosas que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Así es de que, hermano Raúl, por favor, adelante. Señor gobernador Ulises Ruiz, qué gusto saludarte. Qué gusto, estimado Raúl, Alfredo, Cornelio. Qué gusto volvernos a saludar y como siempre con un gran aprecio y además una oportunidad para entrar a su muy amplia audiencia que además cada día crece más y por eso también los felicito. Gracias Ulises. Alfredo. Gobernador, hay una serie de aspectos que es muy importante dilucidar y qué mejor hacerlo de viva voz. Porque no está a discusión el éxito que ha tenido en la política, hoy nuevamente en una incursión nacional, pero cómo se vincula a quien después sería el candidato presidencial del PRI, a Roberto Madrazo, lo que le llevó a cosechar éxitos para la propia gubernatura de Roberto en Tabasco. Bueno, estimados amigos, conocí a muchos priistas de un gran nivel, de un gran conocimiento por todo el país, cuadros nacionales de todos los tamaños, y entre otros a Roberto Madrazo, lo conocí siendo subdelegado del partido en Chihuahua, luego sube a la delegación general del partido,
tiene una enorme actividad nacional y dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Es gobernador de Tabasco en 1994, cuando muere Colosio, lo sustituye Ernesto Zedillo en la presidencia de la República, en la candidatura primero y luego en la presidencia de la República. Roberto llega al gobierno del Estado, hay un intento de tratar de derribarlo, moverlo, incluso le ofrecen la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social en ese entonces para que dejara la gubernatura, y cosa que Roberto no aceptó. Él siguió al frente de la gubernatura. Se cayeron en aquel entonces varias concertaciones que hacían desde el Poder Ejecutivo Federal los presidentes con candidaturas del PRI que se habían ganado en otros estados y que se negociaron por los acuerdos que había en la política nacional. Y Roberto para un poco ese efecto de negociar triunfos que no se habían obtenido en las urnas a través de este tipo de negociaciones para lograr otros consensos y otros propósitos del presidente en turno. Tengo una relación cercana con Roberto, somos amigos. Soy en ese entonces, cuando me encuentro con él en Michoacán, él era delegado general, diputado local. Posteriormente llego a la Diputación Federal. En 97, ¿verdad? En 97. En 97. Sí. En el 92 yo hice campaña con Diodoro Carrasco. Diodoro era candidato al gobierno del Estado y yo era candidato a diputado local por el distrito de Tlaxiaco. En 1997, siendo Diodoro gobernador también, llego a la candidatura a la Diputación Federal, recupero el distrito de Tlaxiaco que se había perdido 3 años antes, el primer distrito que se perdía en Oaxaca, que había sido Tlaxiaco, lo recupero. Por cierto, debo de comentar que el presidente nacional del PRD tenía mucho interés en ese distrito, fue 5 veces, fíjate, el presidente nacional del PRD hacer la evaluación de sus brigadas del Sol, aquella campaña que funcionó en aquel entonces en el PRD. Sí. El presidente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya era. Por cierto, le ganamos por cerca de 20,000 votos de diferencia el distrito de Tlaxiaco también, que abarcaba el distrito de Nochistlán local y el distrito de Putla en ese entonces, y el distrito de Tlaxiaco, obviamente 3 distritos locales que componían el federal. Llego en el 2000 a la candidatura al Senado de la República, el candidato presidencial es La Bastida. Yo era presidente del partido en el estado de Oaxaca. Yo asumo la presidencia del partido cuando Alfonso Gómez Sandoval va a competir por la presidencia municipal de la capital. En ese entonces se da subo de secretario general a la presidencia del PRI, y luego se hace un proceso y me eligen presidente del PRI por 4 años en el comité directivo estatal. Cumplí todo el periodo estatutario que se marcaba o marcan los estatutos. En eso entra la elección del 2000, competimos Sadot y yo en las fórmulas al Senado de la República. Nina Fernández Pichardo, que iba como suplente de Sadot, y Jorge Franco Papá, que iba como suplente mío en el Senado de la República. Comento, fue cuando se pierde la presidencia de México. Fox le gana La Bastida a la presidencia, pero en Oaxaca nosotros ganamos por mayoría el Senado. Ya era gobernador José Murat, obviamente. Ya era Murat. Él entró en 98. Era gobernador de Oaxaca. Sí. Estamos hablando de la elección del 2000. Sí, claro. Al gobierno en el 98. Sí. Ganamos a Sadot y yo, se ganan los distritos federales de Oaxaca, gana La Bastida incluso en el estado de Oaxaca la elección presidencial, pierden otros estados de la República, y entramos al Senado de la República en ese año 2000, ya con un gobierno de oposición encabezado por Vicente Fox. Soy 4 años senador de la República.
presento la iniciativa de reforma constitucional. Yo era presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. Se aprueba por unanimidad la Ley de Aguas Nacionales, que es la que sigue hoy vigente. Ese fue mi paso por el Senado de la República, entre otras iniciativas, pero esta fue la principal porque yo era el presidente de esa Comisión de Recursos Hidráulicos. Y viene el proceso interno en Oaxaca, viene la sucesión gubernamental para sustituir y relevar a José Murat al frente del gobierno, que lo terminaba precisamente en el 2004. En noviembre del 2004. Si me permites, Ulises, gobernador, hacer aquí una acotación que te comentábamos hace un momento con los compañeros, de quiénes fueron los que se proyectaban, por lo menos, o sea, siempre dentro del PRI había pues disputa, un abanico de opciones. En esa ocasión se mencionaba a Raúl Bolaños, se mencionaba a Anuar Mafut, se mencionaba a Juan Díaz Pimentel, ya comentamos Aquiles López, bueno, que cuando inicia el proceso Aquiles estaba también en una posición destacada, lamentablemente ya no llegó al 2004. Estaba en una conversación, José Murat mencionó también a otras personalidades que creo que tú tienes más el pulso de quiénes fueron tus contendientes internos. Bueno, pues Raúl, principalmente Raúl, Cornelio y Alfredo. Principalmente fue el líder del Congreso, era Juan Díaz Pimentel, el doctor Juan Díaz Pimentel. Era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho. Era el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafut. Se mencionaron también otros nombres, probablemente con menos intensidad que estos tres compañeros que les comento. Se mencionó también a Eleodoro Díaz Escárraga, se mencionó también a Irma Piñeiro. De hecho, tuvimos alguna reunión, incluso fuera de todo protocolo, ahí en la casa del gobernador en ese entonces, sí, platicando un poco los bemoles de la interna y las inquietudes que cada uno de los que aspiraban a la sucesión tenía, ¿no? Pero fundamentalmente ellos, fíjate, son los que participan, Bolaños, Mafut y tú, Pimentel. Y Juan Díaz. Incluso, así es. Déjame, no sé si esta anécdota la sepas o la sepan también aquí los amigos, pero el día que te postulan, ese día nos reunimos en la casa de Mario Bustillos. Juan Díaz, estuvo Sarit Chetuna, estuvo Poncho Zorrilla, y tu servidor, Moreno Tello, y entonces yo en esa época pues militaba en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Así es. Y tenía, bueno, en ese contexto, tenía yo una buena relación con los líderes del partido, etcétera, aunque yo ya estaba aquí en Oaxaca, y entonces ahí se comentó que por qué no se iba por el PRD, y esa noche Juan dijo que sí. Ya después dijo que no, pero ¿sabías eso? No, fíjate que no supe esa anécdota. Finalmente, al término del proceso, debo comentar también que ya en ese entonces Roberto Madrazo es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, sí, claro, del PRI, sí. Y ya se vislumbraba la posibilidad de su candidatura presidencial por parte de Roberto, que finalmente la encabeza, ¿no? Claro. Aunque no gana la presidencia. Pero al término de la interna con Juan, con Raúl, con Mafut, pues no hubo decisiones, finalmente no las hubo, eso sí. Nos pusimos de acuerdo entre todos, se hizo una buena operación cicatriz, como es en la política, se abren espacios para pues todos los que se hacen o hacemos política, y finalmente fuimos unidos a enfrentar una de las primeras coaliciones que hubo, que estaban de moda en ese entonces las coaliciones. Había un presidente de la República contrario o no del PRI, claro. Ya estaba el PAN
compitiendo. Empoderado. Se unen el PAN, el PRD, y en eso entonces Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, y bueno, se vuelve una elección sumamente competida contra el expresidente municipal de Oaxaca, en ese entonces Gabino Cue, que venía de la Subsecretaría de Gobernación con Diodoro, y que decide postularse en esta coalición, lo que hace una elección muy competida que al final de cuentas la ganamos en el estado, ¿no? Aquí te preguntaría, mejor dicho, antes de entrar al tema de la elección propia de la competencia con la coalición. ¿Madrazo fue determinante para que tú fueras candidato? ¿Lo asumimos así? Mira, yo creo que cada quien hizo su parte. Sí. Yo era en ese entonces presidente del partido. Claro. Yo me dediqué mucho a recorrer el estado. Yo tuve oportunidad de darle 10 vueltas al estado siendo presidente del comité directivo estatal. Salí en 2 ocasiones a apoyar a Roberto. Cuando fue y compitió contra la Bastida, la interna por la candidatura presidencial, esa interna cuestionada donde realmente fue una decisión de Zedillo, no fue una elección interna democrática como debió haber sido en ese entonces. Y bueno, el resultado pues es evidente, se pierde la presidencia de la República. Qué ironías, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero qué ironías, no sé si ustedes estén de acuerdo, Cornelio y Alfredo, pero qué ironías. Creo que hubiera sido un mejor candidato en esa época, en ese momento, Madrazo, que la Bastida. Y a lo mejor el resultado hubiera sido diferente. No sé tú qué opinas. ¿Perdón? Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que Madrazo hubiera ganado la presidencia de México si hubiera sido el candidato en el 2000. Sí, ¿verdad? Madrazo, fíjate, contra todo el estado, presidentes municipales, gobernadores, el gobierno federal, todo el Comité Nacional, en contra de Roberto, y Roberto sacó cerca de 4 millones de votos. La Bastida sacó 5 y perdió por 2 millones la elección de la presidencial con Fox. ¿No? Roberto era un candidato muy echado para adelante, muy posicionado en la militancia, había enfrentado a Zedillo en el 94 cuando lo quisieron quitar del gobierno en negociaciones que tenían con López Obrador en ese entonces. O sea, no le permitieron llegar simplemente, no hubo un buen proceso de cicatrización y finalmente, bueno, se dio el resultado cuando pierde el PRI la presidencia de México, ¿no? Pero en la interna en la interna de Oaxaca, en el 2004, 2004 es la interna, ya Roberto es presidente del Comité Nacional. Yo tenía un posicionamiento, había recorrido, cada uno de los aspirantes, pues tenía su trabajo, ¿no? Claro. Despreciarlo, a mí me parece que todos, incluido Aquiles, que desafortunadamente tuvo un accidente en ese entonces y fallece, pues todos estaban caminando y estaban haciendo su mejor esfuerzo por posicionarse, ¿no? Yo hice mi chamba dentro del comité directivo estatal y finalmente entre las encuestas, las definiciones de la candidatura y el proceso, pues se usaron todos los instrumentos que auxilian a tomar una definición. La coyuntura de que Madrazo estuviera en el Comité Nacional como presidente, con el futurismo de que pudiera ser el candidato presidencial, bueno, pues también es atractivo para el gobernador en turno, en este caso Pepe Murat. Y bueno, lo estás diciendo muy elegante porque pero bueno, está bien, ya Alfredo había comentado algo sobre el tema. Es que se oye bonito eso que utilizó el gobernador, atractivo, era muy atractivo, ¿no? Era una inversión política. Además aparte de atractivo, inversión política. Yo creo que no fue lo definitorio, yo creo que había un posicionamiento personal también, ¿no? Que eran contundentes en la definición, sí, que sumaron a todas estas sumas que ustedes están comentando, pero incluso a mí Roberto me invitó al Comité Ejecutivo Nacional
Ese día estábamos en la Ciudad de México, Murat, Madrazo y yo. Platicaron ellos muy amplio, platicamos los tres. Y finalmente yo me fui con Roberto platicando. En ese entonces Murat, el gobernador, se fue a sus asuntos y me invita al Comité Ejecutivo Nacional. Me invita incluso a la secretaría que yo decidiera, ¿no? Fuera de la general, que obviamente ya estaba electa. Cuando estaba en juego el tema de la gubernatura, ¿así es? Cuando estaba el tema envuelto, ya venía la organización gubernamental. Y yo le agradecí mucho a Madrazo la invitación y le dije que no, que yo estaba precisamente recorriendo el Estado, buscando la oportunidad de servir a los oaxaqueños y que le agradecía mucho la invitación al Comité Ejecutivo Nacional, pero prefería estar en Oaxaca y seguir al frente en ese entonces de los trabajos que estaba yo realizando, ¿no? Claro. ¿Qué día será tu postulación, Ulises? Uy, parece que la pusiste. Pues normalmente era en marzo, abril, ¿no? Porque se abrió el registro. Sí, febrero-marzo, Febrero-marzo se da la postulación. Oye, ¿y qué se siente? Interna. ¿Qué sentiste ese día? Porque con todo lo que estás diciendo, se valida algo que alguna vez me dijo el Meme Garza. Tú recuerdas que el Meme Garza iba a ser candidato a gobernador en Tamaulipas. Así es. Esa noche lo fuimos a saludar ahí a las barracas que había en el PRI Nacional. En el sótano. No, en las barracas del estacionamiento que construyeron después de los sismos, porque estamos hablando de 1986. Sí. Y Arturo Núñez era su secretario de Capacitación Política. Y me dice una noche, porque siempre nos quedábamos tarde haciendo escritos y bueno, en temas de ahí de la chamba. Me dice, oye, vamos a saludar al Meme, porque mañana lo postulan en Tamaulipas a candidato a gobernador. Y ya nos fuimos a las barracas. Florencio Salazar era su secretario particular, no sé si te acuerdas. Así es, sí, ¿no? Claro. Y había pachangas en las barracas, ¿no? Conjunto norteño, fiestas, refrescos. Subrepticiamente unos drinks. No. Eso no puede faltar. Pues, en fin, estaba la fiesta. Era parte. Y don Manuel, pues yo siempre le diré a don Manuel porque fue un tipazo de Manuel Garza González. Ya ves que era llenito y su güero blanco, ¿no? Mis hermanos, Arturo, Raúl, vayan conmigo mañana. Me voy a las 7 en un avión a Ciudad Victoria. Ya, les acompañen, los invito feliz, cabrón, pues, sí. Qué cosas, ¿no? Al día siguiente... Papá de su compañera Mónica Garza, por cierto. Sí, cierto, sí. Y bueno, al día siguiente, bueno, obviamente ya nosotros lo dejamos como a las 12 de la noche, 12:30, y la fiesta seguía. Claro. La fiesta seguía. Al día siguiente eran otros tiempos, no había celulares, no había redes, no había, hay que contextualizar, ¿no? Había solo un noticiero de radio. Yo salí de la casa para irme a la chamba como a las 9:30, 10 de la mañana, y el único noticiero que había de tipo noticias, no me acuerdo cuál era, o Centro. No, Radio Centro. Radio Centro. Radio Centro, sí. El conductor dice, y vamos a lanzarnos ahora con nuestro corresponsal en Tamaulipas, porque en este momento se va a hacer tomar protesta el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Y bueno, yo iba a mi coche y dije, a todo dar, don Manuel, qué envidia, habríamos de estar con él. No, man, empieza el narrador, y aquí están los sectores del PRI, y los petroleros agitan sus matracas, y el sector popular sus gorras, y los campesinos sus sombreros, está lleno el estadio, y en este momento entra el candidato del PRI, Américo Villarreal, cabrón. Lo bajaron en horas al Meme. Años después, para mi programa de Sin Censura, lo entrevisté en el 2003, que volvió a ser diputado. Y creo que esto viene a colación por lo que tú estás comentando de cómo se van construyendo y cómo construiste tu candidatura. Porque me acuerdo que yo en esa conversación, 20 años después, casi 15 años después, le dije a don Manuel, oiga, yo me acuerdo de esa noche, y le conté así la anécdota de cómo fuimos a verlo y todo. Y se empezó a reír y me dice, y le digo, ¿qué pasó?
Y me dice, lo primero que me dijo riéndose con su estilo que tenía, Raúl, dice, ya ves cómo son de rajones los priistas. Y luego ya en serio, no, dice, mira, en la vida de un político siempre tiene que tener aspiraciones. Si no tiene aspiraciones, no tiene que hacer nada en política. Obviamente tiene que definir qué tipo de aspiraciones tiene. Que eso lo marcaba muy bien Reyes Herodes, ¿no? ¿Para qué quieres hacer política? Pero además dice, tú vas construyendo las circunstancias, vas construyendo. Y esas circunstancias llegan en un momento a confluir o no confluir. Y se alinean los astros, el día, la hora, el momento y los conceptos, contextos. Y en mi caso, finalmente no se alinearon. Tranquilo. Al contrario, Censo, en tu caso, Ulises, pues finalmente se alinearon todos los astros, ¿no? Se alinearon todos los astros, iban cambiando ya las formas de la política en México, empezaba a haber una competencia fuerte en el país, ya habíamos perdido la presidencia de México y empieza a cambiar un poco el estilo de seleccionar las candidaturas, ¿no? Claro. Ya tienes que valorar competitividad, ya tienes que valorar una serie de elementos que te orienten para hacer competitiva una candidatura. Cierto. Repito, fue una elección muy competida, la mía, sí, para el gobierno del Estado, ¿no? Yo terminaría porque ya me apoderé de la palabra y aquí mis amigos y compañeros también tienen sus comentarios que hacerte, pero yo terminaría pero comenzaría para darles la palabra respecto a eso que estás comentando de la competencia de la elección, porque sí es cierto que fue competida por muchas circunstancias, pero yo me acuerdo que sucedió un hecho que tenía planeado el candidato de esa coalición hacer un meeting en CEU, Ciudad Universitaria de Oaxaca, avalado, se decía, por el rector en aquel momento, que hoy es presidente municipal, por cierto, y repetir un poco la escenografía de aquel meeting del 88 de Cárdenas y Muñoz Ledo en la UNAM, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y traía ahí su tema, y unos días antes de que eso sucediera, y como 15 días antes de la elección, se le invitó a ese candidato, bueno, también se te invitó a ti, y tú fuiste, y fue él también, a una organización que era Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca, que sesionábamos allá en el hotel de San Felipe Misión. No sé si te acuerdas que ahí estuviste presente, y los miembros cuestionaban a los candidatos y cada candidato se hacía acompañar de sus equipos, etcétera. Y me acuerdo que este candidato llegó y se sentó y obviamente llevó un montón de gente porque llevaba periodistas. Andaba movido, ¿no? La verdad. Sí, claro. Andaba movido. Y tenía el respaldo de Calderón. Bueno, no, esa es otra. Es de Fox y de Andrés Manuel, sin duda. Así es. Y ya en esa época el presidente del PRD ya era quien era, pues. Bueno, creo que ya ni era presidente Andrés Manuel, pero era un personaje ya nacional con mucho peso político. Y me acuerdo que en la sesión de preguntas, cuando me tocó a mí preguntar, bueno, primero es una exposición y cuando a mí me tocó intervenir, pues simplemente lo cuestioné diciéndole pues que pues, no entendía que desde mi punto de vista no entendía qué cosa era la política ni entendía qué era Oaxaca. Pero yo ahí me quedé. Pero otra señora que era una empresaria... A fin de cuentas tuviste razón, el gobernador lo demostró. Y fíjate, pero una señora que no era empresaria, no era polaca ni nada, le dice, oiga, candidato, ¿y qué va a hacer usted con las universidades? Ella, refiriéndose a las universidades que había creado José Murat, que creo que incluso todavía subsisten regionales. Sí, todavía. ¿Te acuerdas? Estatal de universidades. O sea, Eladio y Murat. Exacto. Hicieron varias. Y que de alguna manera este candidato las cuestionaba, ¿no? Entonces, ¿sabe? Su respuesta fue, no, yo
a la UAPO no le voy a dar nada porque la UAPO solo produce burros. Esa fue su respuesta. No sé si te acuerdas. Sí, siempre. Que esa fue su respuesta. Y bueno, eso trascendió. Trascendió y eso le bajó votos, muchos votos, ¿eh? Yo platiqué, ¿te acuerdas que Gisela Rubac estaba muy involucrada en tu campaña? Estratega, y además es muy buena en las cuestiones de mediciones y todo. Y me acuerdo que 2 días antes, el viernes anterior a la elección, cenamos ahí en la casa de Oaxaca. Gisela eran amigos. Me acuerdo que incluso esa noche llegó Leonel Godoy, que ya estaba en Oaxaca para acompañar a su candidato. Ahí estaba cenando también. Y Leonel y yo habíamos sido diputados federales juntos, nos hablamos muy a toda. Y ahí claro. Gisela me dijo, fíjate, Raúl, dice, el tema de los burros, primero evitó que este personaje fuera a la universidad y que se montara un escenario como el que se hizo en 88. No sé qué tanto hubiera dado resultado. Pero además, la declaración que hizo, que además permeó en todo Oaxaca, permeó en todo Oaxaca, esa declaración le bajó entre 2 y 3 puntos de puntaje. Sí, claro. Y tanto porcentaje entre de 18 a 30, y donde más le había pegado era entre las edades de 30 a 50 años, de quienes tienen hijos que quieren que vayan a la universidad. Y fue una declaración muy desafortunada. Y bueno, fue una decisión cerrada, gobernador. Pero así llegó. Y lo último que a mí me parece, todavía esa noche sucedió el tema de la Corte B que estaba transmitiendo el PREP. Bueno, se hace acordar aquellos momentos, ¿no? Y la siguiente mañana me acuerdo que te entrevistó Loret de Mola. ¿Sí? Y entonces tú saliste, y yo lo recuerdo muy bien, como nada, pero mira, bien, como fresco, muy fresco, muy lúcido, sí. Muy echado para adelante. Yo gané, fue un triunfo cerrado, limpio, pero es democrático, de veras, muy buen discurso con Loret. Y luego entrevistó al otro candidato, y el otro candidato parecía que venía de una farra, man. Y cuando le dijeron, bueno, y entonces tú ganas, no, pues vamos a ver qué dicen los órganos electorales. Y luego, y total, nunca dijo yo gané. Y cuando ya pasaron las entrevistas, le dije a otro amigo nuestro, le dije, mira, ahí acaba de consolidar Ulises su triunfo, porque los medios de comunicación son fundamentales, no se equivoca. Y la imagen que acaba de proyectar es de un ganador. Así fue. Bueno, ¿cómo ves? Tiempos, ¿no? Así es parte. Nosotros tuvimos, yo me encerré por ahí de las 4 o 6 de la tarde a checar todas las regiones, cómo venía la elección. Por eso salí con mucha confianza desde la noche. Yo ya tenía resultados, los tenían los delegados allá en los distritos, pero ya los resultados arrojaban un triunfo. Y además con números concretos, ¿no? Es cuando yo me voy al Zócalo. Lo que pasa es que normalmente entran las zonas urbanas. Sí, entra primero. Al PREP, ¿no? Claro, ese fue el detalle. En Oaxaca me gana Gavino por una buena cantidad de votos, sí, pero bueno, al rato llega Juchitán y casi empata. A las 3 de la mañana y pico le dio vuelta el PREP esa elección. Así es. Pero en números yo ya tenía los datos y las actas. Claro. En cada uno de los distritos, ¿no? Sí. Entonces, por eso fuimos a festejar el triunfo allá en el Zócalo, y al otro día salimos a los medios de comunicación a decir lo que era, ¿no? Sí. Y cuando le pregunta, por cierto, Loret, si tenía las actas, él decía que no las tenía. Yo le dije, sí las tiene, no las va a enseñar porque sabe que está perdido. Bueno, fue la respuesta, ¿no? Claro. Lo quisieron montar en un proceso judicial que finalmente el tribunal valoró y resolvió y confirma. Y lo resolvió ya a fines de noviembre. En los últimos días, sí. ¿No? Me acuerdo que en la última semana, porque en aquella época yo ya era director del canal de la televisión de los oaxaqueños, y
y subimos pendientes y transmitiendo, así fue como el 27 de noviembre, una cosa así, cuando te calificaron. Así es. Dejo la palabra para mis amigos. Alfredo, por favor, Cornelio, tienes cosas. A mí me llama mucho la atención, gobernador, la siguiente situación. Sus malquerientes, para descalificar sus triunfos o intentar descalificarlos, siempre le han acusado de ser ingeniero electoral y de, consecuentemente, consumar fraudes en Tabasco y luego pues en su propia elección. ¿Qué puede comentar al respecto? No, mira, la elección que tuve en el gobierno del Estado pasó por todas las instancias electorales que no dependen del PRI. El Tribunal Estatal, primero el Tribunal Estatal, luego se va a lo federal. Ahí hay 2 instancias incluso para revisar esta materia. Y en ninguna, pues todas las firmas de los representantes en ese entonces de Gabino, de la coalición, están en las actas finales de escrutinio. O sea, él tuvo representantes en todas las casillas y firmaron las actas. Sí. ¿No? Ya sabemos que cada elección, bueno, pues es un show, sobre todo ahora que ganaron los de proclives a la izquierda, aunque sean del PRI, del viejo PRI, ¿sí? Cuando ellos ganan es democracia y cuando pierden es fraude, ¿no? Si tú notas, por ejemplo, en los últimos procesos de los últimos 4 años, donde ha habido competencias en los estados, en los ayuntamientos, se pierde y se reconoce. ¿Sí? Que eso no pasaba antes con Morena y con el PRD de antes, ¿sí? Salvo que hubiera datos y precisiones inocultables, como por ejemplo el caso de la gubernatura de Tamaulipas, donde es evidente que la delincuencia organizada apoyó la campaña de Américo Villarreal, el hijo de Américo Villarreal, que se está resolviendo incluso, financió, y que se debe anular, porque obviamente está probado que hay recursos de la delincuencia organizada, lavado de dinero y del narcotráfico. Sí, ¿no? Normalmente las elecciones eran impugnadas en aquel entonces, en todas, ¿eh? Sí, claro. En todas era fraude. Pero yo no creo en mitos ni en motes, ¿eh? Yo creo en que hay que hacer política, hay que hacer buenas campañas, hay que hacer buena estructura electoral y hay que convencer a la gente de que es uno la mejor opción. Y eso sucedió finalmente en mi elección de gobernador, ¿no? Por otro lado, hay otra leyenda urbana en el sentido de que la derrota en la sucesión de usted posterior, ya como gobernador, fue parte de un pacto, ¿no? A cambio de supuesta impunidad, porque otro de los milagritos que le cuelgan, pues es el de desvío de recursos, ¿no? Lo que no es ningún secreto, porque ha sido permanente campaña, ¿no? Así es, mira, no, fíjate que hablas de la sucesión mía, ¿verdad? Sí, claro. De Neviel, vamos. Exactamente. No, fíjate que Eviel fue un candidato muy competitivo. Eviel, contra varios, incluso de compañeros del partido, cuando era yo priista, cuestionaban que yo había decidido sin consultar. No, Eviel ganó las encuestas, ¿sí? Y yo, como lo dije siempre, yo me voy a auxiliar de los instrumentos que hay para que se pueda yo opinar al Comité Ejecutivo Nacional en la definición que va a tomar en la candidatura. Y finalmente en esas encuestas, Eviel y luego Fito compiten muy cerrado por la sucesión, ¿sí? Con la desventaja de que Fito había perdido en el 2006, pues no porque haya ganado Gabino, sino porque Andrés Manuel arrastró a todos en esa elección presidencial. Y entre otros que arrastró, pues se llevó a Gabino y lo hizo senador, ¿no? Fue una circunstancia del proceso electoral del 2006. Pero finalmente, ya con los encuestólogos, ya con los datos que tenían, ya era Beatriz Paredes la presidenta del PRI, ¿sí? Se tomó la definición, ¿sí? Y se hace el proceso interno donde se decide por Eviel.
Y además fue un candidato muy competitivo. Eviel de los priistas es el que más alta votación ha sacado en la historia del PRI en Oaxaca. 635,000. Fíjate, en el escenario, por ejemplo, no se puede entender a veces, pero por ejemplo, Gavino saca más votos que Salomón. Y Gavino saca 730,000 votos más o menos. Fue una diferencia pequeña. Salomón 30,000. Sí, pero son 12 años de diferencia. Claro, no, sí, por eso. Pero déjame decir otra cosa, perdón, sí, adelante. En relación con lo que está planteando Alfredo, que ya se adelantó un poquito al programa que... Para despertar el interés del siguiente. El programa que viene, el programa que viene, pues es precisamente estos detalles los vamos a ver a fondo. Pero yo apuntaría solamente una cosa coincidiendo con lo que está planteando Ulises. Es el hecho de que fue un buen candidato Eviel. Por supuesto. Sin duda, y tan lo fue que en esta elección que acaba de pasar, sí, yo sigo manteniendo una relación amistosa con él. Yo nunca he negado a mis amigos, porque por encima de cualquier cosa y de la política y de circunstancias, el afecto y las amistades y la lealtad son fundamentales. Claro. Y eso y nunca hubo un pacto, Raúl. No, sí, eso Alfredo, es exacto. Nunca hubo un pacto para entregar el gobierno. A eso voy. Eviel perdió en las urnas peleando, el PRI activo. Y porque hubo algunos priistas, hubo algunos priistas que se pasaron subrepticiamente de aquel lado. Bueno, ¿Perdón? sin duda, y se habló mucho del Murat, ¿no? Apoyando con su grupo. Había, de Biel. pero a lo que iba yo de Biel es que en esa elección que acaba de pasar, estuvimos platicando en algún momento, y él quería volver a ser candidato a gobernador. Así es. Las circunstancias no se dieron porque se definieron las cosas de otra manera en el PRI nacional y otros intereses. Pero yo conocí una encuesta que traía Biel, punteando, que él se llevaba a todos por 8 o 10 puntos, mucho, sí, claro. Sin duda, para ser candidato en esa ocasión. Dos aspirantes que competían fuerte. Sí. No quedó ninguno de esos dos, ¿no? Bueno, es parte de perder por default en esta última elección en Oaxaca, ¿no? Que ya llegaremos también a ese momento, querido gobernador. Oye, qué gustazo platicar contigo, como siempre. A Cornelio, por favor, para cerrar. No, pues para cerrar, gobernador, yo como lo he comentado y lo he hecho público, yo le tengo a usted un gran agradecimiento porque tuve la oportunidad de trabajar a su lado cuando era usted presidente del partido y estaba yo allí en el área de prensa. Era el que hacía la chamba y el jefe era el que determinaba las órdenes. Y bueno, el ¿Estuviste con Héctor Pablo? No. Estuve con todo el periodo de Ulises, de Liceo Ulises, ahí como en prensa del partido. Del partido. Del partido. Sí. Y bueno, tengo el gran agradecimiento y lo he hecho público en que recién toma usted posesión del gobierno y el gobernador que acaba de salir, pues toma la decisión de resguardarme un poco allá por los caminos de Ixcotel unas vacaciones que me dio allí por los caminos de Ixcotel, y siempre lo digo, algún día lo mostraré. Soy el único que he ido a ser resguardado ahí por los caminos de Ixcotel bajo las órdenes de un exgobernador, y tuve la oportunidad de recibir la libertad por órdenes suyas, gobernador, ¿no? Yo le agradezco esa deferencia y pues bueno. En un acto de justicia. Sí, claro, y en el documento que llega precisamente donde está la firma de usted y en donde dice que yo nunca debí haber estado en ese lugar, ¿no? Entonces, ese es el agradecimiento que yo le tengo, gobernador. Al contrario, Cornelio, yo te agradezco mucho porque además eres muy talentoso en tu trabajo y eso es lo que hay que reconocer, y además no solo hiciste un buen trabajo en el PRI, tú eres un profesional de los medios, y hoy que esta carrera que ustedes tienen es tan peligrosa, la más peligrosa por la persecución que López Obrador tiene contra los periodistas críticos, contra los que no coinciden, pues reconozco más tu trabajo. Lo otro fue una injusticia, y finalmente la resuelve el Poder Judicial para que esa injusticia se corrigiera, Cornelio, y sigas adelante, además triunfando en lo que te dedicas.
No, hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues, Fíjate caray. que, déjame hacer una acotación además, porque los tres estamos, bueno, yo le tengo confianza y me la ha brindado Ulises Ruiz, por eso es que me tomo la libertad de tutearlo y de Claro. hablarle por su nombre, pero también le digo gobernador, Claro. porque alguna vez cuando fuimos diputados, ya habíamos dejado de ser diputados y en un lugar alguien nos llamó a varios compañeros, señor diputado, y entonces otros de los que estaban allí, que no había sido diputado, digo, ¿por qué les dices diputado si ya no es diputado? Y entonces el otro, que era un jurista, dijo, no, es que no estarán en funciones, pero el cargo es para toda la vida. Pues es vitalicio, ¿no? Es la denominación. Así es. Así que llamar gobernador a Ulises es correcto. No, Y claro. con ese gusto, y con el gusto también, y lo he dicho yo también públicamente, las mejores oportunidades que yo he tenido para servir a mi estado, me las brindó el gobierno de Ulises Ruiz. Punto. No, hombre, gracias Raúl, gracias, muy reconocido contigo también, no solo como una gente de izquierda, como una gente incluso que contendió contra el PRI, que en ese entonces era mi partido, tu preparación, tus relaciones a nivel nacional, pues Gracias. sin duda redondean. Y ahí estás, además con la frente en alto, Sin duda, eso sí. y creciendo, y ante la adversidad siempre echado para adelante, y eso es de admirarse. Te felicito. Y bueno, Alfredo Martínez, ¿qué te digo? Muchas Es un gracias. periodista profesional, es una gente reconocida y es una gente que cada vez crece más y su opinión es importante, ¿no? Sin La duda. verdad me siento muy agradecido con esta invitación a dialogar con ustedes. El agradecido soy yo, gobernador, porque durante su gobierno la vida me dio oportunidad de ser director fundador de un diario oaxaqueño que hizo historia. Llegamos a competirle con gran éxito al diario Líder en ese entonces. Y bueno, pues esa apertura democrática, ese respeto a la libertad de expresión, pues nunca se debe olvidar y siempre se debe justipreciar, gobernador. Muchas gracias. Así es. Gracias, Alfredo. Y hoy solamente nos quisimos, como verás, estamos en esta serie donde estamos analizando las sucesiones, pero obviamente esto va a seguir y ya habrá oportunidad más adelante de hablar de otros temas, de los actuales y de los que vienen. Si te parece bien, te vamos a volver a Claro invitar. que sí. Y si un día vienes a Oaxaca, Pues ojalá nos veamos. dinos y aunque sea grabamos cuando vengas y hacemos una conversación también para Oaxaca en la Mira con tu persona presencial, ¿no? ¿Cómo es? No se diga más, en la siguiente visita ahí estoy contigo, con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Un abrazo. qué gusto, Igualmente. buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy Pues bien. ahí está, ¿no? Gracias. Ahí está esta conversación con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y vaya que a muchos, estoy seguro, y a muchas les va a generar un interés muy importante, porque hay cosas que a veces no se conocen y que en Oaxaca en la Mira se los estamos dando a conocer. Por eso, como su servidor La siempre historia lo dice, ¿no? detrás de la La historia. detrás de la historia. La Y historia. mira cómo han levantado interés, que por supuesto que nos siguen por ahí. Claro que sí. Sin duda. No. Sin duda. Bueno, pues Raúl, así es hermano. el tema. Lo que viene conviene y vamos a ver qué sigue. Por lo pronto, entre 8 días, a ver si quiere venir bien para echarnos una Hay que cotorreo. invitarle, por Hay que supuesto. hay que invitarlo. Formalizamos la invitación. Excelente, pero sí fue muy interesante la sucesión de Murat. Y Claro, todo por eso supuesto. que es conocerlo de viva voz, ¿no? Además, lo que plantea. Historia viva. claro, por supuesto, ¿no? ¿no? José Ruiz. ¿Eh? Aquí estamos. Pues yo les agradezco esta extraordinaria oportunidad de hacer sinergia a través de esta alianza con nuestras plataformas, porque confirma lo que en el viejo pasado aprendimos. Quien suma, multiplica. Claro. Quien resta, divide. Y los oaxaqueños que amamos a Oaxaca, estamos hartos de las restas y de las divisiones. Aquello que decía Fernando Ricardo, ¿te acuerdas? Así es. Que ya lo comentamos el otro día. Sí, ¿no? por supuesto. Los oaxacos, el éxito se persigue en Oaxaca de oficio. Así es. El ¿no? triunfo, el triunfo, éxito. sí, carajo. ¿No? Pero mira, pues aquí estamos. Aquí estamos. Y
Como su servidor siempre lo dice, el peor enemigo de nuestros medios digitales es el tiempo. Quisiéramos seguirle, porque tenemos mucho más para poder seguirle, pero tenemos que llegar al fin de este programa, el 8º programa, 2 meses ya con ustedes, y lo que falta, ¿no? Por supuesto. Y lo que viene. Y mientras podamos, aquí estamos y aquí seguiremos. Así Raúl, es. muchísimas gracias, hermano. No, gracias a ustedes, gracias. Rafael, Qué honor estar con ustedes, ¿eh? Como siempre. Gracias, un abrazo para los dos. Y amigos, amigas, estamos con ustedes en el próximo programa de Oaxaca en la Mira, porque mira, verdaderamente seguiremos en la historia, detrás de la historia y algo mucho más. Hasta la próxima. Hoy estamos felicitando a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México, a SM Noticias y a Radio Superación. Muchísimas felicidades en estos 18 años. 18 años se dicen fácil, pero es una larga trayectoria, una trayectoria en la que se ha informado no solo al pueblo mexicano, sino a nivel mundial. Es una larga trayectoria donde se han luchado pues muchas batallas y se ha logrado llegar hasta este día. En este 18 aniversario, a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación de México, a SM Noticias y a Radio Superación, muchísimas felicidades. Que vengan muchos triunfos más y muchos aniversarios más. Desde Tegucigalpa, Honduras, les felicitamos en este su 18 aniversario. Soy Celeste Andino, esto es el canal hondureño de televisión CHTV y este es su programa En Cuestión de Minutos. Y desde Tegucigalpa les enviamos un gran abrazo y nuestras felicitaciones. ¡Felicidades! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SM Noticias y Radio Superación. Muchas felicidades. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó